Bueno, tengan muy buenas noches. En esta ocasión voy a explicarles lo que es la práctica número 6. La práctica es el día de mañana, pero ya les voy a dejar habilitado lo que son el material y la grabación para que ustedes la puedan visualizar en el momento que ustedes puedan. El tema de la práctica son las normalizaciones. Me imagino que ya las vieron. Ya vieron un poco de teoría, cómo se crean estas normalizaciones, cuáles son esas tres formas que nosotros podemos utilizar. La práctica será de manera síncrona, es decir, que va a quedar el material alojado, va a quedar la guía práctica, la teoría, la grabación para que la puedan visualizar en su momento y puedan hacer la guía práctica. Lo que sí deben de marcar es la asistencia. La asistencia solo está habilitada a la hora de la práctica, de las 6:10 hasta las 7:40. Y la guía práctica la van a subir al apartado que está al final, en esta parte de acá. Vamos a ver un poco de teoría para que podamos comprender lo que son las normalizaciones y para qué nos van a servir estas normalizaciones. Va, Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué es una normalización de base de datos? ¿O qué se nos viene la idea de que es una normalización? Se dice que es el proceso para organizar los datos de una base de datos. Valga la redundancia, debemos de tener en cuenta que las tablas y las reglas que se usan para definir las relaciones, estas reglas son diseñadas para proteger los datos. Es decir, para que la base de datos sea flexible con el fin de eliminar redundancias y dependencias incoherentes. para, es decir, para que nuestra base de datos sea más limpia, es decir, ordenada y no hayan incoherentes a la hora de visualizar o de que estemos creando diferentes consultas, independientemente para lo que utilicemos. Pero ¿por qué se normalizan las bases de datos? Se dice que las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos, disminuir los problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos, optimizar el espacio de almacenamiento, prevenir los borrados indeseados de datos. Es decir, que en este caso, digamos, a la hora que nosotros estamos creando una base de datos, si nosotros aplicamos lo que son las normalizaciones, nos vamos a reducir tiempo, vamos a evitar la redundancia, vamos a proteger la integridad y se nos va a facilitar lo que es la interpretación, perdón, de los datos, o sea, de todas las tablas que nosotros estemos utilizando. Y que está, digamos, este, prevenir de que sean borrados, o sea, de que datos indeseados sean borrados. Es decir, se van a aplicar esas reglas de las formas normales de acuerdo a las reglas que establece, valga la redundancia, pero para comprenderlo, digamos, aplicarlo para que se lea de una manera más ordenada y sea eficiente. Y que, digamos, eso no solo nos va a facilitar a nosotros, sino al cliente o a la empresa que se le esté trabajando. Pero ¿cuáles son los requisitos de la normalización? Para que las tablas de nuestra base de datos estén normalizadas, deben de cumplir las siguientes reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Cada tabla debe de tener su nombre único. No pueden haber dos filas iguales, no se permitan los duplicados. Todos los datos en una columna deben de ser del mismo tipo. Va- Si nosotros nos vamos a revisar la base de datos, por ejemplo, yo en la práctica anterior descargué la jQuery.
Acá tenemos una diversidad de tablas de una farmacia. Tenemos tablas de proveedores, de productos, de clientes, de empleados, de ventas, de detalle de ventas, tabla de compras, tabla de detalle de compras. Si nosotros visualizamos los campos por cada uno y los visualizaron cuando los estuvieron digitando, pues no hay como tal alguna fila que se repita, como lo dice la teoría. Y no hay datos duplicados. O sea, todos los datos en una columna tienen que ser del mismo tipo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Cuáles son los campos? Los nombres, teléfono, dirección, descripción, precio, stop, fecha de expiración y la relación. O sea, son datos que no se repitan, perdón, y no son duplicados. Y cada tabla tiene su nombre. Cada tabla tiene su nombre, al igual que las relaciones, al igual que cuando identificamos las llaves primarias. Va. Ahora que ya tenemos un poco más claro sobre la normalización, vamos a ver las reglas o niveles de normalización por cada una. Voy a ir leyendo la teoría por cada una y explicándoles lo que vamos haciendo en la, en la base de datos. Vale. Dice que en la primera forma normal se eliminan los grupos repetidos de las tablas individuales. O sea, creamos una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Y igual identificamos cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Ajá. Bueno, ya que tenemos, permítame, ya que tenemos la primera forma normal, en nuestro caso, acá, para visualizarlo de una manera más eficiente, he seleccionado todas las tablas. Por ejemplo, permítame, acá tenemos que cada tabla, o sea, cada tabla, la tabla clientes, tiene sus campos, ID clientes, nombre, teléfono y email. Tabla compra, ID compra, fecha, ID proveedor, el total. Y en la tabla de detalle de compra, detalle de compra, ID producto y la cantidad. En la de venta, ID de venta, ID producto, cantidad. En el siguiente tabla de empleados, tenemos que va el nombre, el teléfono y el ID del cargo. Y en los productos, un nombre, una descripción, un precio, un stop, la fecha de expiración y el ID proveedor. Y en la tabla de proveedores tenemos los proveedores, el nombre, el teléfono, la dirección. Y en la de ventas, la fecha, el ID cliente y ID empleado y un total. Bueno, acá les he dejado la guía. Igual acá ay, no, permítanme que me metí de nuevo. Acá, como ya tenemos la base de datos anteriormente, que es la misma de la práctica anterior, como tal, aquí ya la he empezado a usar en la primera forma. Por ejemplo, aquí los datos sean atómicos sin valores repetidos o listas de una misma celda. Aquí está aplicado también que cada fila tenga su clave primaria única, que no hayan grupos repetitivos de cada dato en una tabla. Bueno, y aquí está. Ahí tenemos nuestras tablas, todas las tablas de nuestra base de datos de farmacia. En este caso, nuestra base de datos, las tablas se cumplen. Cumple la primera forma. Es decir, no hay listas ni de valores compuestos en ninguna sola columna. Entonces, es decir, se ha cumplido nuestra primera forma normal. Ahora vamos a pasar, aquí las he parado para que no se confundan. Bueno, ahora, espérenme, voy a abrir otra vez.
Aquí porque para tenerlas individuales. Quiero ver práctica, práctica 6. Ya me pasé aquí. Práctica, quiero ver aquí. Bueno, ay, me pasé aquí. Vamos a ver. Y vamos por la segunda. ¿Qué nos dice la segunda forma normal? Cree tablas independientes para cada conjunto de valores que se apliquen a varios registros y que estas relaciones de estas tablas con una clave externa, es decir, con la que va a estar relacionada. Permítame. Bueno, en la segunda forma nos exige que está en su primera forma normal, pero en su segunda forma normal dice que todas las columnas, o sea, no clave, dependan completamente de la clave primaria y de una parte de ella. Aquí, la que tenemos el detalle es la tabla, voy a decir que la visualizamos. La tabla detalle de compras y detalle de venta dependen de clave foránea. O sea, el ID venta, el ID producto y el ID compra, ID producto respectivamente. Pero los valores como subtotal y costo pueden calcularse. O sea, para evitar estos datos redundantes, lo que podemos hacer es que los vamos a eliminar y los vamos a calcular cuando sea necesario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acá sería la, perdón, la tabla de ventas y tabla de compra. La del total y, quiero ver, creo que no me he confundido. Quiero ver. Detalle de venta y detalle de compra. El detalle de venta, ajá, detalle de venta y detalle de compra. Aquí, como ya lo modifiqué, ya no me aparece. Pero si ustedes visualizan acá arriba, antes que yo creara, acá dice costo y subtotal. Costo y subtotal. Estos dos campos de la tabla de detalle de compras y detalle de venta. Acá no me los muestra porque ya hice las modificaciones. Por eso las he hecho así en captura para que ustedes las puedan visualizar. O sea, una vez que nosotros hemos visualizado que la base de datos tiene, digamos, como tal en su primera forma normal, que es con el costo y el subtotal, vamos a aplicar lo que es la segunda forma normal a la tabla detalle de ventas y detalle de compras. Es decir, que el subtotal y el costo se pueden calcular como cantidad haciendo una multiplicación en las consultas. En este caso vamos a alterar nuestra tabla de detalle de compras y vamos a hacer un drop column a nuestro campo subtotal, al igual que a la tabla de detalle de compra, al campo costo. Realizamos esto, como ya lo hice, ya no me voy a volver a hacer los cambios. Bueno, cuando ya hace eso, bueno, acá ya me completó está correctamente. Luego, para visualizar de que nuestras tablas, o sea, para verificar de que se han realizado correctamente la modificación, la seleccionamos y visualizamos que ya solo tiene su campo al final cantidad y cantidad. Bueno, aquí tenemos también la captura, es decir, el total, el subtotal y el costo se pueden calcular como cantidad por precio en las consultas y se hace lo que es la corrección en la segunda forma normal.
Esa es con respecto a la segunda forma normal. Ahora nos vamos a pasar a la tercera forma. ¿Y qué nos dice en la tercera forma? Que eliminemos los campos que no dependan de la clave. Creo que esa es la más fácil porque la segunda tiende a confundir porque tenemos que visualizar bien nuestras tablas, las relaciones, eh, la, sub- la- los ID. Bueno, ahora vamos a aplicar la tercera forma. Bueno, en este caso, en la tabla de los empleados, se hace una referencia en el cargo, en la otra tabla. Y para evitar la redundancia de los salarios, aquí es salario, de los salarios, aquí me pone, perdón, de los salarios, creamos una tabla cargo. Espérame que aquí ya no he actualizado. Pero no he actualizado, pero no me parece. Quiero ver si me aparece la tabla ahí. Ah, ahí está. Ya me hizo la actualización, no la había actualizado. Vale. En esta forma, vamos a ver qué nos dice lo que nos exige. Aquí, ahorita no he ejecutado eso. Ahorita está en su segunda forma normal. No le he hecho ninguna modificación. Bueno, acá, si no hay una dependencia transitiva, o sea, una columna que no tenga clave y que no dependa directamente de la clave primaria, no vamos a hacer esa consulta. Pero, en este caso, en la tabla empleado, el cargo y el salario pueden depender del tipo de cargo. Si dos empleados tienen el mismo cargo, pero deberían de tener el mismo salario por defecto. Acá hacemos la corrección. Hacemos, perdón, aquí. Creamos la tabla cargo con un ID cargo, con el nombre del cargo y el salario. Alteramos la columna empleado, es decir, la columna cargo, la columna salario y el ID cargo de la tabla empleado. Y que ésta se agregue una llave foránea al ID cargo y que haga una referencia a la tabla cargo con el ID cargo. Eso es lo que dice. Ajá, ejecuto esa función, esos comandos, perdón. Y claro, los tengo ahí. Aquí se ejecuta la función. Yo solo primero creé la tabla, la ejecuté, se creó completamente. Luego lo de alterar las columnas también. Ahora, cuando yo selecciono estas dos tablas, si visualizamos, han cambiado los campos. Han cambiado los campos porque si nos volvemos a la primera forma normal, si visualizamos la tabla de empleado, tiene su nombre, el cargo, teléfono y salario. Y ahora que ya modificamos, siempre la tabla de empleado, a la tabla del empleado se le elimina, porque esta hace referencia con la tabla de cargo. Y en la tabla de cargo eh, se le agrega el campo, perdón, el campo, sí, el campo salario, que es decir, cuando nosotros vamos a consultar, digamos,
a la tabla cargo con su ID cargo y el nombre del cargo y su salario, para que esta tercera forma normal se aplique. Es decir, en este caso hemos aplicado lo que es la normalización de la tercera, o sea, campos que no dependen de la clave. Ahí se cumple la tercera forma. Y esto es con respecto a la teoría. Pero acá, en conclusión, una vez aplicada la base de datos, la normalización, pues esta nos permite optimizar el diseño para asegurar una mejor organización y reducción de redundancia a través de cada forma normal. O sea, lo que logramos acá es que en la primera forma se verificó que todos los datos fueran atómicos y sin listas repetitivas en una misma celda, garantizando que cada tabla tuviera una clave primaria única. Es decir, cada tabla principal, o sea, digamos, toda esta tabla tenga su ID de su clave primaria, que sea única, y aquí la tiene. Al igual que en esta otra tabla, en la de clientes, en la de empleados, en la de ventas, en la de detalle de ventas, de compras, detalle de compra, y la última que agregamos, la de cargo. Igual tiene su llave primaria y en su segunda forma normal se eliminaron dependencias parciales en la tabla de detalle de ventas y detalle de compras, evitando las redundancias innecesarias al eliminar la columna subtotal y costo, que se pueden calcular dinámicamente, que es lo que se hizo en la segunda forma normal, que es esta. Y en la tercera, se identificó y se eliminó una dependencia transitiva en la tabla empleados, o sea, trasladando los datos de cargo y salario a una nueva tabla cargo para mejorar la estructura y la integridad de los datos. O sea que con este proceso de normalización de la base de datos farmacia, ahora tiene una estructura más eficiente, minimizando el riesgo de inconsistencia, facilitando las actualizaciones y optimización de almacenamiento de datos. Si ustedes se fijan, cada forma se ve la diferencia y se ve el cambio que se realiza. Entonces, eso nos permite a tener más claro lo que son las normalizaciones. Bueno, ahora va el desafío aquí. Una vez que ustedes hayan visto la grabación y hayan leído la guía práctica, van a aplicar el tema de la normalización a la base de datos antes mencionada, es decir, a la que creamos en la práctica anterior. Si usted no la ha hecho, puede hacerla todavía, porque sin esa base de datos no va a poder hacer lo que son las normalizaciones. La base de datos la van a digitar tal cual como están en las capturas. Luego van a aplicar cada una de las formas, como se muestra en cada captura, aquí como se las he mostrado por cada una, y van a realizarlo y al finalizar van a hacer captura de pantalla completa, no van a estar entregando archivos de jQuery. Estas son las jQuery, estas no. Quiero ver las capturas para ver que hayan trabajado y ver que hayan aplicado correctamente las capturas. Visualicen estas capturas, quiero que se vea toda la pantalla. Acá yo la corté porque por proceso, va, pero yo quiero que ustedes, si no les cabe completa, hagan en dos partes, no importa que lleve más páginas, pero que se vea la evidencia de que ustedes han trabajado. Y cuando la termine, la van a subir al apartado de la práctica 6. Aquí está. Perdón, aquí está. Y eso es lo que van a hacer. Esta sería con respecto a la práctica con el tema de normalizaciones. Espero entiendan y se comprenda y lo veo en la siguiente práctica. Feliz noche.